El dolor es una señal que nuestro cuerpo usa para hablarnos, pero ¿cómo saber cuándo es un dolor pasajero o cuándo realmente hay que prestarle atención? Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast de Laboratorios Vago. Bienvenidos. Hola con todos, hoy en el podcast de Vago conversaremos con el doctor Santiago Zúñiga Ojeda, cirujano ortopedista y traumatólogo. Bienvenido Santiago, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Gracias Valeria, gracias a Vago nuevamente por este espacio. Doctor, a muchos nos ha pasado que ignoramos molestias de un dolor por semanas sin darnos cuenta del impacto que pueden tener. Por eso quiero empezar preguntándole el día de hoy, ¿cuáles son esas consecuencias de no tratar el dolor oportunamente? Bueno, es un tema muy importante con respecto a cuando tú ya permites que el dolor comience a estar varios días contigo, semanas peor aún. Si el dolor ya permanece más de una semana en un paciente y vemos que está empezando a limitar las actividades cotidianas, lo más aconsejable es visitar a un médico. Empezar a determinar dónde es el punto de dolor, las características de por qué se está desencadenando, es lo más importante para poder atacarlo de manera adecuada y tratarlo y evitar que se cronifique. Por supuesto, doctor. Incluso no tiene que ver nada más con el paciente, sino también con su círculo. Así es, hay situaciones que pueden ser desencadenantes como el estrés, como lo habíamos hablado. Hay algunos pacientes que son muy activos también, que pueden tener sobrecargas musculares también o pueden venir acarreando lesiones que no les han prestado atención. Por ende, es importante que se valore a tiempo para poder atacar este dolor de manera oportuna. Doctor Santiago, ¿cuánto tiempo debe pasar para que un dolor ya se considere crónico? Existen dos corrientes con respecto desde el punto de vista quirúrgico como una lesión hasta el punto de vista como concepto. En la primera se habla con un tiempo de más allá de 6 semanas y en la segunda se habla por definición por un cuadro de más de 3 meses para juzgarlo como un dolor crónico. En las dos situaciones ya son tiempos prolongados, estamos hablando de 1 mes y medio en la primera y a 3 meses, un dolor que no ha sido debidamente analizado. Es un problema que ya se vuelve un reto para la gran mayoría de médicos debido a que te va a tocar necesariamente hacer un trabajo multidisciplinario, porque muchas veces estos dolores crónicos están asociados a otros trastornos, problemas de base, patologías que tal vez no han sido diagnosticadas, o un paciente que ya viene consumiendo analgésicos de manera crónica sin un enfoque adecuado. Existen dolores neurológicos o dolores musculares, o como bien lo hablamos, los dolores psicológicos, que si no se establecen bien cuál es el patrón, el tema se vuelve un problema para tratar y manejarlo de manera adecuada. Por supuesto, no solo para el paciente, sino también para los familiares. Totalmente. Un paciente con dolor es un paciente que tiene un problema en su entorno. Es un paciente que no va a tener una vida social normal, no le va a permitir poder cumplir con agenda social, por decirle así, debido a las limitantes del dolor. No te va a permitir hacer deporte si es que lo haces con regularidad y sobre todo, como lo mencionaba, la productividad laboral se ve alterada porque vas a estar acarreando dolor focalizado. A eso, si se le sumas estrés, el dolor se magnifica mucho más. Doctor, queremos conocer un dato importante. Según la OMS y sobre todo su experiencia, ¿cuáles son los dolores más comunes en el Ecuador y cuáles son sus causas? Bueno, la OMS anualmente hace ciertos reportes sobre el tema del dolor, sobre todo yo creo que de lo que más se enfoca es el tema de dolor crónico. El dolor agudo, como bien lo mencionamos, no es algo de lo que se habla muy frecuentemente porque está establecido dependiendo de una lesión, una cortadura, un golpe, una abrasión, una lesión muscular. Pero el dolor crónico es un tema que se habla mucho con respecto a la relación con el estrés, con los trastornos emocionales o los trastornos ansioso-depresivos. En nuestro medio, hablando de temas de dolor ligados al tema crónico, el dolor cervical es uno de los que más se conversa de este tema. Las lumbalgias también es una de las cosas que más vemos en la consulta. Y normalmente la gran mayoría de pacientes que tienen relaciones con trabajos administrativos con largas horas sentados o pacientes que hacen trabajos en áreas técnicas sufren mucho de estas dos zonas, dolor cervical y dolor lumbar como dolor muy frecuente. Ahí es súper recomendado este tema de las pausas activas y demás. Muy importante. O sea, es imposible entender al cuerpo haciendo o reproduciendo una actividad física constante sin cambiar de postura o sin cambiar de posición, sin hidratarnos, o hacer justamente estas pausas activas de las que se habla tanto, de hacer movimientos del cuello, hacer movimientos de giro en la espalda, despacio, justamente mover un poco los hombros, las muñecas, porque hay otros problemas también a nivel de las manos, las
mujeres, sobre todo por el tema de trabajos administrativos que son más ocupados por este género, sufren mucho de sus manos, tenosinovitis, el famoso túnel del carpo, la tenosinovitis de Kerbein o tendinitis de extensores. En cambio, también puede presentarse las epicondilitis en algunos pacientes que hacen, sobre todo ahora que se ha puesto muy en boga los deportes como el pádel, por ejemplo. Claro. Hay gente que no tiene una condición muscular adecuada y de repente empieza a reproducir un ejercicio regularmente, y eso también nos genera sobrecargas tendinosas, musculares, y nos puede generar pausas o paradas en nuestras actividades que nos generan dolor, y muchas veces se va más allá de 2-3 semanas y no los tratamos de manera adecuada. Por supuesto, tal vez no solo es seguir las tendencias y las modas, sino tal vez tener una preparación para lo que... Es muy importante. Una cosa de las que yo más les converso como cirujano deportivo a mis pacientes es que el deporte tiene que tener una planificación. La base de mi especialidad es la biomecánica, es entender el movimiento. El cuerpo humano es una máquina sofisticadísima, pero necesita que tú tengas un plan para objetivos deportivos. Eso no quiere decir que tú seas un deportista de élite. Pero si tú vas a ser un deportista regular en la semana con una práctica de tenis, de pádel, trotar, jugar fútbol, jugar básquet, tú tienes que pensar que para hacer esos deportes necesitas masa muscular. Entonces, si yo practico un cierto deporte, mi enfoque de musculación tiene que ir dirigido a que yo trabaje esos músculos que más uso durante esa práctica deportiva. Así no voy a generar lesiones tendinosas, desgarros. Y también tengo que recordar que para hacer un deporte yo necesito hacer una entrada en calor, necesito hacer un estiramiento, necesito hidratarme, y una de las cosas más importantes, el balance del peso. El peso es súper importante. Si uno está con un peso excedido y hace deporte de impacto, la transferencia de fuerza de ese peso a las caderas, a las rodillas, a los tobillos, es muy marcada. Entonces vas a fomentar que tus articulaciones sufran más, se desgasten más rápido, y peor aún si hay actividades de pivoteo, de cambios de dirección, te expones a romperte un menisco, a romper el ligamento cruzado. En el tenis o en el pádel, en cambio, si te estás desacondicionado el hombro, puedes dañar tu manguito rotador, dañar la porción larga del bíceps, que son dos de las lesiones más comunes. Se escucha también en el pádel mucho el codo. El codo de tenista, que se llama justamente, y es la famosa epicondilitis. Tiene que ver mucho por el tipo de agarre, tiene que ver mucho también con el tipo de actividades que haces durante el día, porque la epicondilitis tiene diferentes caracteres, no necesariamente en el deporte, sino a gente que hace mucha actividad manual, mucha actividad de pinza, de prensa con sus manos. La mano, el movimiento de la mano viene desde el codo. Si nosotros movemos la manito, vamos a ver que todos los tendones que se mueven vienen desde la zona del codo. Entonces, todo lo que es maniobras de presión o sujeción constante y repetitiva van a generar este problema. Entonces, ahí están involucrados orfebres, gente que hace mucha actividad técnica con sus manos, la gente que teje, la gente que maneja sus manos para hacer alguna actividad manual, un artesano, pero la gente que también tipea o hace muchas actividades con la computadora puede sufrir de estas situaciones. Pero todo es un contexto diferente, ¿no? O sea, uno tiene que enfocar bien este tema de dolores, como hablamos hace un ratito, entender que si es que comienza a pasar con recurrencia y veo que con baja demanda, yo comienzo a tener un dolor que no mejora, lo mejor es visitar al médico y tratarlo adecuadamente. Por supuesto. Y tomando estas últimas palabras, hemos venido conversando mucho sobre las causas y los tipos de dolores. Y hoy, doctor, le queremos preguntar, ¿cómo se trata cada tipo de dolor? Dependiendo, como lo hemos hablado en estas situaciones, desde lo agudo, lo crónico y estos entornos también con relación a los dolores de base psicológica o algún trasfondo emocional, el médico tiene que ser muy prudente. Y yo creo que la palabra más importante ahí es muy humano. Entender a una persona que viene con dolor, uno de los primeros errores que el médico no debe cometer es minimizarle el dolor a un paciente. Si un paciente llega a una consulta que de por sí ya es un tema de su tiempo, de su organización en el día, ya hay que valorar ese gesto. Acudir al médico no lo hace todo el mundo, si no tuviéramos un grado de prevención altísimo en el país y no lo tenemos. Nuestro tema cultural, todavía en América Latina, la prevención no es de las mejores cosas que hacemos. Entonces, un paciente que llega a la consulta y que aqueja dolor, es importante que el médico lo analice adecuadamente, le dé su valor al dolor y pueda analizarlo de manera adecuada para que lo trate.
Si es que existe un dolor agudo, repito lo que mencionamos, un buen examen físico, determinar dónde está el dolor, cuál es el desencadenante, pero si vemos que hay otro trasfondo en el dolor, tipos distintos de molestias del dolor, vemos que está asociado a niveles altos de estrés o vemos que hay una persona que está muy lábil el momento que comienza con el interrogatorio, sabemos que hay un trasfondo que posiblemente necesite algo más que solo una valoración del traumatólogo. Muchas veces el dolor necesita un apoyo psicológico, fisioterapéutico y tomar buenas decisiones con el manejo medicamentoso. Es importante asociar, ahora tenemos muchas moléculas combinadas que nos permiten utilizar analgésicos con antiinflamatorios o relajantes musculares que te permite ser más óptimo en el control del dolor. Pero repito, esto no se trata de tomar una droga, de tomar un medicamento, sino que el paciente entienda su dolor, lo encuentre, lo trate y evite que se reproduzca. Por supuesto, doctor Santiago, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en el podcast de Laboratorios Vago. Ha sido realmente una conversación muy interesante y por supuesto esperamos tenerlos de vuelta en un nuevo episodio del podcast de Vago. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muy amables, gracias.